Hola, bienvenida y bienvenido a Nación Tech, el podcast donde hablamos de tecnología. Hoy nos metemos de lleno en un tema que está en boca de todos y es realmente crucial, la inteligencia artificial. Pero no vamos a hablar solo de las maravillas, sino de algo más preocupante, la brecha global que se está creando, cada vez más profunda. Tenemos datos, análisis, información bastante reveladora que dibuja un panorama complejo, la verdad. Nuestra idea hoy es intentar desentrañar juntos la magnitud de esta división, ver quién se lleva la mejor parte y quién, pues, corre el riesgo de quedarse peligrosamente atrás. Para empezar, mira, una cifra que a mí me dejó pensando. Se proyecta que la IA podría mover un mercado de 4,8 billones, billones con B, de dólares para 2033. ¿Una auténtica barbaridad? Sí, es que es casi como toda la economía de Alemania hoy en día. Impresionante. Impresionante. Sí, Pero claro, la gran pregunta es, ¿quién se va a llevar ese pastel? ¿Quién va a capturar todo ese valor? exacto. Porque hay advertencias muy serias de que si no se actúa, si no se toman medidas ya, los beneficios podrían acabar en muy, muy pocas manos, concentradísimos. Así es. Y eso es lo fascinante y a la vez lo que da un poco de vértigo, ¿no? Ver cómo esta tecnología, que tiene un potencial transformador inmenso, para bien, Claro. también lleva como una especie de riesgo inherente de amplificar desigualdades que ya tenemos. Desigualdades que ya existen, sí. Efectivamente, pero a una escala que quizá no hemos visto nunca antes. Una escala global y muy profunda. Y un aspecto central que se ve en todos los análisis es la concentración de poder. Es que es brutal. Sí, sí. Fíjate, se calcula que apenas 100 empresas, 100, la mayoría en Estados Unidos y China, Principalmente sí. pues acaparan el 40% de toda la inversión privada mundial en investigación y desarrollo de IA. El 40%. Una pasada, 100 Pues, empresas. mientras tanto, tienes a 118 países, muchísimos del llamado sur global, o sea, países en desarrollo o renta media baja, Efectivamente. que es que ni siquiera están en la mesa donde se decide cómo se gobierna esto. Están fuera del debate global. Y esto, claro, tiene unas implicaciones, profundísimas. Si unes los puntos, lo que ves es que está surgiendo una nueva forma de dependencia. ¿Dependencia? ¿En qué sentido? Pues una dependencia basada en algo que suena muy técnico, pero es la clave, la capacidad de cómputo. Ajá, la capacidad de procesar datos masivos, ¿no? Exacto. Las naciones que tienen esos enormes centros de datos llenos de miles y miles de chips especializados, las famosas GPUs, como las H100 Nvidia, que son como los motores de la IA, sí, las que valen un dineral. Un dineral. Y que son dificilísimas de conseguir ahora mismo. Pues esos países están ganando una influencia geopolítica y económica tremenda. O sea, como antes era el petróleo, ahora es la capacidad de cálculo. Pues mira, la analogía no es mala, ¿eh? Es un poco así. Quien controla el cómputo controla una parte fundamental del futuro. Y quien no lo tiene, pues se vuelve dependiente tecnológicamente. Y económicamente, claro. Y es que vemos ejemplos que lo ilustran de una forma casi visual, ¿no? Por un lado tienes al CEO de OpenAI, Sam Altman, visitando la obra de un centro de datos en Texas, Sí, lo vi. Impresionante. mm, que dicen que va a ser más grande que Central Park. Más grande que Central Park, con un presupuesto estimado de 60.000 millones de dólares. 60.000 millones. Una locura de cifra. Y casi al mismo tiempo te vas a Argentina y tienes a Nicolás Bolouchik, que dirige uno de los centros de computación más avanzados del país. Que hacen un trabajo increíble, por cierto. Sí, sí, pero lo hace desde una sala de universidad reconvertida, usando chips más antiguos, con los recursos que tienen. Claro, con lo que pueden. Y su reflexión es muy directa. Dice, estamos perdiendo. Es que la diferencia es abismal. Es que es un abismo, exacto. Y esa diferencia se basa en la infraestructura física pura y dura, esos centros de datos gigantescos. Que no son solo los chips. No, no para nada. Necesitan miles de esas GPU potentes que decíamos, consumen cantidades de energía y agua ingentes. O sea, una barbaridad Claro, el consumo energético es otro tema enorme. enorme. Y necesitas una red eléctrica estable, potente, sistemas de refrigeración, redes de comunicaciones de altísima velocidad. Todo eso no está al alcance de cualquiera. No, claro. Hay análisis que indican que solo unos 32 países, más o menos, tienen instalaciones de este calibre realmente grandes. Solo 32.
Sí, y de hecho, Estados Unidos y China operan más del 90% de la capacidad de cómputo en la nube que luego usan empresas de todo el mundo. Más del 90% entre dos países. Entre dos. Y si miras a regiones enteras como África o Sudamérica, pues prácticamente no hay centros de computación dedicados específicamente a la IA a gran escala. Hay iniciativas, pero la capacidad es mínima en comparación. ¿Y las consecuencias de esta brecha? Porque imagino que ya se notan, ¿no? No es algo a futuro. No, no, ya están aquí, clarísimas. A ver, por ejemplo. Pues mira, lo más obvio. Los sistemas de IA que más usamos todos, los grandes modelos de lenguaje, los asistentes, funcionan muchísimo mejor en inglés y en mandarín. Ah, No claro. es casualidad. Se entrenan donde está el músculo computacional y con los datos que predominan allí. O sea, que si hablas otro idioma, ya partes con desventaja. Partes con desventaja. Y esto va más allá del usuario final. Para los investigadores de otros países, para las startups que quieren innovar, Sí. para retener el talento local que se forma en IA, es una barrera enorme. No tienen las herramientas, el acceso al cómputo es caro y lento. Hay un caso que leí de una startup en Kenia, Kuala se llamaba, Sí, Kuala. que hacen un Sí, trabajo muy interesante con lenguas africanas. pues contaban que tenían que trabajar de madrugada. Sí, sí. Para poder acceder a centros de datos que están en Europa o EUVV, porque a esas horas hay menos gente conectada, la latencia, o sea, el tiempo de respuesta es menor. Y los precios bajan un poco. Sí. Y le sale un poco más barato. Imagínate tener que organizar tu trabajo así. Es una locura. Es un desafío constante. Y esto nos lleva, claro, a la pregunta del millón. El futuro del trabajo. Uf, el tema estrella. El gran tema. Hay estimaciones que sugieren que hasta un 40% de los empleos globales podrían verse afectados de alguna manera por la IA. 4 de cada 10. Es muchísimo. Aunque también se dice que creará nuevos empleos, ¿no? Sí, claro, la IA puede crear nuevas industrias, aumentar la productividad en otras. No es solo destrucción, pero la automatización preocupa, y mucho. Sobre todo en algunos sitios más que en otros, imagino. Exacto. Preocupa especialmente en economías que dependen mucho de mano de obra, digamos, barata, y que además no tienen la capacidad local para desarrollar una IA que complemente a sus trabajadores. Claro, que les ayude, no que los sustituya directamente. Esa es la clave. Si solo importas tecnología que automatiza empleos de bajo valor añadido y no creas nada nuevo localmente, el impacto puede ser muy negativo. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cuáles serían las palancas para intentar equilibrar un poco la balanza? Pues los análisis apuntan a 3 cosas fundamentales, 3 puntos clave. A ver, 1. Invertir en infraestructura. y no solo Internet rápido, que también, sino sobre todo en capacidad de cómputo, propia o accesible. Vale, infraestructura. 2. Asegurar el acceso a datos. Datos diversos, de calidad, representativos de tu población, para poder entrenar sistemas que sean justos y útiles localmente. No solo con datos de California. Entiendo. Datos locales y diversos. Y 3, y esto es vital, desarrollar masivamente las competencias digitales de la población. Formar a la gente para usar la IA, para crear con la IA, para adaptarse a los nuevos trabajos. Infraestructura, datos y talento. Suena lógico, pero Pero requiere una inversión y una visión a largo plazo enormes. No es fácil. y mientras tanto, la geopolítica juega su papel, claro. A tope, es evidente la competencia feroz entre Estados Unidos y China. Sí. Y usan la IA como una herramienta más de influencia. Lo vemos en Oriente Medio, en el sudeste asiático. Ofrecen tecnología, inversiones, formación, a cambio de alineaciones estratégicos. Y luego está el tema del control de los chips, ¿no? Las restricciones. Eso es. El control del acceso a los chips más avanzados, como esas GPU de NVIDIA que decíamos, se ha convertido en un arma geopolítica. Restricciones comerciales que no solo afectan al rival, China, sino incluso a países aliados. Es una forma de presionar. Vaya panorama. ¿Y hay alguna respuesta a esto? ¿Algún intento de los demás países por no quedarse totalmente fuera? Sí, sí que lo hay. Está surgiendo con bastante fuerza un concepto, la IA soberana. IA soberana. Exacto. La idea de que los países o regiones necesitan desarrollar su propia capacidad en IA para no depender totalmente de EUs o China y poder controlar su futuro digital. ¿Y quién está en eso? Pues mira, ves movimientos importantes. Países como India, Brasil, están invirtiendo fondos públicos. Bloques como la Unión Europea, con sus propias iniciativas y regulaciones. La AI Act europea, ¿sí? Eso es. Y incluso en África hay iniciativas regionales interesantes, como Smart Africa o Cassava, que buscan unir fuerzas para construir infraestructura y talento.
O sea que hay intentos de construir alternativas. Hay intentos serios, sí. Pero es una tarea titánica, ¿eh? Porque la dependencia de la tecnología de base, los chips que vienen de fuera, la inversión de los gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Amazon Web Services, sigue siendo muy, muy fuerte. Claro, construir un ecosistema completo desde cero es... Complicadísimo. Cerrar esta brecha de capacidad computacional requiere inversiones masivas, sostenidas en el tiempo y una estrategia muy clara. Es un desafío enorme. Entonces, si intentamos como resumir un poco lo que hemos estado hablando, ¿cuál sería el panorama general? Pues yo diría que estamos viendo cómo se consolida una nueva brecha digital, una brecha 2.0 si quieres. Ya no solo tener Internet, no. No, ahora es tener la capacidad de computación para la inteligencia artificial. Y lo que vemos es una concentración de poder brutal en Estados Unidos y China. Y esto crea desafíos enormes para el resto del mundo. Enormes. Desafíos económicos, geopolíticos, de desarrollo, y genera nuevas formas de dependencia tecnológica que son muy profundas. Mucho más que antes, quizás. Un escenario complejo, desde luego. Muy complejo. Y quizás para terminar, una reflexión que a mí me da que pensar. Adelante. Más allá de la brecha del hardware, de la inversión, de los centros de datos, que es muy visible, ¿cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo, más sutiles quizás, de que la IA se entrene sobre todo con datos, valores y perspectivas de unas pocas culturas dominantes? Uf, buena pregunta. ¿Qué visiones del mundo, qué conocimientos locales, qué idiomas, qué formas de entender la realidad podrían quedar, pues eso, marginados? O incluso perderse para siempre en esta carrera tecnológica global tan acelerada. Da que pensar, sí señor. Una consecuencia cultural profunda. Exacto. ¿Qué estamos dejando fuera sin darnos cuenta? Bueno, pues con esa reflexión tan interesante nos quedamos por hoy. Un tema fascinante y con muchas ramificaciones. Sin duda. Bueno, creo que esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.